Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Habíamos dicho que en esta temporada íbamos a hablar sobre educación, pero pues vamos a hablar siempre sobre educación, pero ha caído en mis manos un libro que es muy importante, a mí me parece en el área de filosofía bastante relevante, que es el libro de Marcela Brito, Ignacio Ellacuría, Fraternidad Solidaria, publicado en la editorial Herder. Así que vamos a hablar un poco sobre ese libro. También comentarles a la audiencia que este programa pues va a ser un poquito particular. Va a ser particular porque va a ser extremadamente filosófico. Hay gente, la gente que fuera de filosofía, en filosofía hay como una regla siempre de estar dándole vuelta a lo mismo, ¿no? Entonces, a veces vamos a hacer eso, a veces puede parecer redundante, pero es parte de la actividad filosófica. Así que pues nos tienen que tener un poquito de paciencia. También a Marcela, pues pedirle también, dado que este programa de Radio Clásica es un programa también mitad académico y la otra mitad para el público, a veces voy a tratar también de sintetizar. Yo siempre he dicho que la filosofía, el problema es el lenguaje, porque se utilizan palabras. Entonces yo en las clases que doy de filosofía siempre suelo utilizar sinónimos. Eso a veces en la academia no gusta, ¿no? Entonces a veces voy a utilizar ese juego porque para precisar conceptos, ¿no? Vamos a hablar sobre Ellacuría, ya veníamos hablando mucho sobre él. También comentarle a la audiencia, yo creo que Ellacuría es uno de los filósofos más importantes de América Latina, eso no queda duda. Sin embargo, yo en lo personal hay cosas de él que no comparto, sobre todo porque yo soy ateo y su filosofía para mí es demasiado religiosa. Yo soy de los que creen que la religión es un problema que nos ha afectado mucho a Latinoamérica y a África, ¿no? Entonces, el hecho que se le cuestione o que yo a veces plantee ciertas críticas no significa en absoluto desmeritar el valor de Ellacuría. Yo lo que creo, y lo hemos hablado con Elizabeth, que lo que buscamos en este programa es discutir cuando estemos en desacuerdo, ¿no? Porque eso es lo que ayuda a avanzar un pueblo. Entonces, dicho esto, voy a decir un poco la vida de Ellacuría para las personas que no lo conocen. Ignacio Ellacuría Beacochea nació en Portugalete, España, el 9 de noviembre de 1930 y murió en El Salvador el 16 de noviembre de 1989. Fue asesinado por un escuadrón de élite del ejército salvadoreño durante la guerra civil que azotó el país de 1980 a 1992. En su momento fueron capturados y luego absueltos los ejecutores materiales del crimen. En 2020, la justicia española condenó al coronel Inocente Montalvo, uno de los autores intelectuales del asesinato. El poeta y sacerdote Ángel Martínez Baigorri y el padre Miguel Elizondo constituyeron las principales influencias intelectuales de Ellacuría, quien estudió teología en Innsbruck, Austria, y se doctoró en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección del filósofo Xavier Zubiri, a quien asistió intelectualmente toda su vida. Desde 1979 hasta su muerte fue rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, creada para las clases más acomodadas del país. Pero la llegada del pensador vasco a la dirección transformó la relación entre las élites y las instituciones, y en esa pequeña revolución académica pues le acompañaron John Sobrino, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, y juntos formaron el núcleo intelectual que haría de la UCA el centro de pensamiento más importante de la región durante la década de los 90. Bueno, esta es un poquito la biografía de Ellacuría. También voy a dar un poco la biografía de Marcela para aquellos que no la conocen. Marcela Lisset Brito de Buter es licenciada en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Actualmente es catedrática del Departamento de Filosofía de la UCA y directora del doctorado y la maestría en Filosofía Latinoamericana de la misma universidad. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Elizabeth, por haberme invitado a este programa. Bienvenida.
Bueno, yo comienzo mi participación con un acto de rebeldía, saliéndome del guión de Emilio, porque él acaba de mencionar que siente que pues, la filosofía de Ellacuría es muy religiosa. Y yo, leyendo su libro, pienso que realmente no. O sea, él es religioso, pero a mí me parece que él hace el esfuerzo máximo de la abstracción y decir, voy a también respetar el método filosófico de acercarme o de filosofar. Y él trata de hacer como la abstracción máxima. Y ¿por qué, sus conceptos de Dios y pecado que no son como los convencionales que uno esperaría en un religioso como él? ¿Y por qué deja a Dios por último en su libro? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, y es que Ellacuría tiene una idea bastante clara de cuál sería el objeto del que se ocupa la filosofía, y en ese sentido también eso le lleva, siguiendo también la pista de Xavier Zubiri, a considerar que el problema de Dios sí es algo que tenía la filosofía, pero no se puede tratar de la misma manera como se trata en teología, ni tampoco en la religión. Lo mismo pasa con el problema del pecado, en lo que en filosofía llamamos más bien el problema del mal. Para Ellacuría, el objeto de la filosofía, nos dice en su texto de 1981, el objeto de la filosofía es la realidad histórica. Y la realidad histórica, nos dice, es esta unidad de totalización de todo lo que hay en la realidad. Es, dice, donde la realidad es más suya, es más abierta y puede dar más de sí a través de la praxis transformadora de los colectivos y de las personas. Esta visión que tiene Ellacuría de la realidad es una visión bastante diferente a la que vemos en la tradición filosófica que arranca con Parménides y que llega hasta Husserl y que en alguna manera todavía resuena en Heidegger. Y es que la filosofía, y esto tiene que ver con el problema de Dios y con el problema del mal, la filosofía ha sostenido una visión bastante idealista de la realidad, una visión tradicionalmente sustancialista, en la cual la realidad sería una unidad estática de materia y de forma. Entonces, uno de los grandes problemas que la filosofía ha intentado conciliar es el problema de en qué consiste esta unidad de materia y forma, o cómo se concilia la totalidad con la pluralidad de las cosas. Uh-huh. Y claro, se ha recurrido a postular, alguna unidad de carácter sintético, como la que postula Kant en la Crítica de la Razón Pura. Se ha propuesto, por ejemplo, el Dios de Aristóteles, que aparece ya en la Metafísica, que es más parecido al Dios, no es el Dios cristiano, pero el cristianismo en sus intentos de fundamentación en sus primeros siglos de existencia tomó un poco de la visión platónica y de la visión aristotélica de Dios para fundamentar racionalmente sus propios dogmas. Y en ese sentido también el problema del mal encuentra un gran impasse. ¿De dónde proviene el mal? Si el mundo es una unidad cerrada, es una unidad acabada, ¿de dónde viene el mal? Y es ahí donde encontramos, por ejemplo, la famosa aporía, de si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Y si permite el mal no es Dios, etc. O también esfuerzos como el de Leibniz, con su Teodicea, por decirnos, no, este es el mejor de los mundos posibles. En este mundo hay el menor de los males posibles. Para Ellacuría, este tipo de visiones de la realidad, de Dios y del mal son perniciosas, precisamente porque son visiones de la realidad que han servido, si recordamos este texto de él del 76, Filosofía para qué, han servido también para justificar muchas relaciones de dominación. En cambio, lo que Ellacuría busca es una visión abierta de la realidad, en la cual
entra el problema de Dios, pero no de Dios tomado como realidad en sí, porque Dios, dice Yacuría, no entra dentro de los límites de la experiencia humana. Dios es una realidad ultramundana. Esta distinción entre intramundano, ultramundano, Yacuría la establece para determinar cuáles son los límites de lo que la filosofía puede hablar. La filosofía no puede discutir qué es lo que hay fuera de los límites del mundo y de la experiencia que nosotros tenemos. Y la realidad de Dios, dice Yacuría, sea cual fuere, es algo que no entra dentro de los límites de la filosofía. De lo que podemos hablar es de cómo el ser humano tiene esa experiencia de lo divino. Y en ese sentido, el problema de Dios es abordado por Yacuría en el marco del problema del fundamento último de la realidad, que en última instancia es un núcleo que comparte tanto la reflexión filosófica como la reflexión teológica, y que también es el núcleo también de la experiencia religiosa. Hay un fundamento, y ese fundamento de la realidad es algo que todos experimentamos. Pero no, eso no quiere decir que sea conceptualizable, no quiere decir que tiene el mismo sentido para todos, no quiere decir que es una experiencia que se agota en una época, que se agota en un colectivo humano. Y en esta misma línea, el problema del mal, nos dice Yacuría, es un problema que se tiene que conceptualizar, no de manera sustancial, es decir, no como si hubiera una entidad que anda por ahí, sino que se tiene que conceptualizar dentro del marco de las posibilidades de acción humana. El mal, dice Yacuría, tiene carácter histórico, y tiene carácter histórico porque si no hubiera seres humanos, es un ejemplo que él retoma de un curso de Zubiri sobre el problema del mal, si no hubiera seres humanos y ocurre un derrumbe, ¿estamos ante una catástrofe o ante un mero fenómeno natural? El problema del mal tiene que ver con este carácter respectivo y por lo tanto y en consecuencia relacional que tenemos con la realidad. Vamos a empezar un poco para ir más en orden. A los audiencias, tú lo sabes muy bien, Kant es un filósofo de los más importantes en Europa. Yo creo que no se puede hacer filosofía sin el planteamiento kantiano, ¿no? Kant, cuando él empieza a filosofar, como tú sabrás muy bien, hay en Alemania muchos filósofos, al que acaba de Leibniz, que llevaron la metafísica, casi se le daba el carácter de ciencia, ¿no? Cuando Kant empieza a desarrollar su pensamiento, él está dialogando un poco con los ingleses, ¿no? Que empiezan a rechazar el planteamiento, la forma que hacían la metafísica los alemanes, ¿no? Entonces Kant, así en forma resumida, lo que él trata de pensar es qué es lo que el hombre puede conocer, ¿no? Y básicamente, un poco resumen, él al final dice, bueno, el hombre, el que puede conocer las cosas, la materia y lo que es posible, aunque no exista, pero es posible, es la ciencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues la metafísica quedó un poco en problemas, ¿no? Hubo muchas interpretaciones, ¿no? Los neokantianos, algunos dicen, bueno, la metafísica realmente nos puede servir como un ejercicio intelectual. De hecho, Kant dice, la metafísica lo único que puede ser es como un ejercicio propedéutico de la ciencia, es un ejercicio de pensar, de construir conceptos, pero no nos puede decir nada acerca de la materia, de lo real, ¿no? Entonces, claro, vienen los neokantianos y dicen, bueno, pues la metafísica no sirve, no tiene utilidad más que un ejercicio de pensamiento, ¿no? De hecho, hoy en día en algunas universidades, pues metafísica no se lleva, ¿no? Aparte solo la lógica, ¿no? Luego hubo otra interpretación que, bueno, tú citas un poco a Benjamin, lo de la escuela de Frankfurt, que es un poco simpática, ¿no? Y él dice, bueno, lo que realmente Kant hizo es que nos liberó la metafísica de la ciencia. Se puede hacer metafísica, pero esta no debe adscribirse a los principios de la ciencia. La ciencia, pues, es una teoría, una hipótesis, y yo la verifico a partir de un método. Nosotros estamos libres de eso, ¿no? Desde luego tiene que haber un ejercicio de concepto.
Y luego una tercera interpretación, al menos la que a mí más me gusta, que es la de Heidegger. Heidegger dice, no es que de alguna manera acepte esa metafísica, ¿no? que el planteamiento de Kant, que la metafísica no nos puede decir nada acerca de las cosas, y hace una especie del famoso giro, ¿no? Giro kantiano, que giro es como una especie de cambiar la perspectiva de ver las cosas, ¿no? Heidegger hace muy inteligente, dice, no, la metafísica, la materia, el mundo es un devenir, un ser sin sentido, son simplemente estar, pero quien le da realmente el sentido somos nosotros los humanos, ¿no? Entonces hace ese giro de la metafísica a la ontología, ¿no? Casi, no, él no lo va a decir literalmente, pero ya la metafísica no es la filosofía primera, sino es la ontología. De hecho, Zubiri lo cita este giro porque él va a hacer el otro giro, ¿no? De la ontología a la metafísica. Creo que, no sé si Zubiri y Ellacuría creo que lo retoma también, lo dice en algún momento, sí, ¿no? Del giro. Pero a mí eso me ha parecido como una filosofía, o sea, las filosofías europeas aceptan el planteamiento kantiano, pero evolucionan, o sea, hay otro planteamiento, ¿no? Casi la metafísica queda fuera. Zubiri es como, y Ellacuría es como que van a la contraria, ¿no? Dice, no, vamos a rescatar la metafísica. ¿Qué papel juega la metafísica en la filosofía de Ellacuría? ¿Y no crees, no hay algo ahí de reacción ante Europa, ante la filosofía europea? Sí, efectivamente, sí lo hay. Ellacuría, siguiendo la tradición de Zubiri, y eso tiene mucho que ver también con los intereses que Ellacuría tiene en sus años de formación filosófica. Ellacuría anda buscando el problema de lo esencial o lo fundamental. Por ello es que discute en sus años de formación con el existencialismo, con el racio-vitalismo de Ortega y por supuesto también con el tomismo. Uh-huh. Porque Ellacuría anda buscando eso, ¿qué es lo esencial o qué es lo fundamental de la realidad que nos permite entender tanto la vida concreta y cotidiana del ser humano, como llegar a la sistematicidad, como llegar a la universalidad? Ellacuría de joven considera que la filosofía debe ocuparse de esas dos cosas. No debe ser solo de lo sistemático, universal, abstracto, pero tampoco puede ser únicamente de lo singular, de lo individual, de lo cotidiano. Debe dar cuenta de ambas cosas. Uh-huh. Y claro, Ellacuría, no contento con la respuesta que da el existencialismo, con la respuesta que da el vitalismo orteguiano, ni tampoco con lo que da el tomismo, uh-huh, encuentra en la filosofía de Zubiri una manera diferente de llegar a eso esencial, a eso fundamental de la realidad, en su concreción y también en su universalidad. ¿Por qué? Porque lo que Ellacuría encuentra en Zubiri es que hay una idea de filosofía y una idea de metafísica diferente a la tradición. ¿Cuál era la visión tradicional de la metafísica? Para los agustienses es como algo que está más allá de la materia, de lo corporal, pero tiene cierta relación, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre esa metafísica que tú estás planteando que la tradicional europea? Bueno, hay que señalar algo, que el concepto de metafísica es un concepto que aparece por primera vez planteado desde Aristóteles. Uh-huh. Es decir, Aristóteles en ningún momento la denomina metafísica. Aristóteles está intentando dar con una filosofía primera, dice la protefilosofía, porque hay otras filosofías segundas que se ocupan ya de las cosas en su particularidad. Por ejemplo, y Aristóteles, claro, es una cosa bien interesante, ya que mencionaste a Kant. Uh-huh. Los griegos no realizan esta distinción tajante entre ciencia y otras formas de saber. Uh-huh. Para Aristóteles hay otras filosofías segundas, otras sabidurías segundas, como por ejemplo la de la física, la matemática. Y claro, ¿qué es lo que Aristóteles ve? Que tienen algún grado de universalidad, alcanzan algún grado de fundamentación, pero no nos dan la visión del todo.
nos dan la visión del todo y la parte articuladas. Y eso es lo que Aristóteles anda buscando cuando discute qué son las sustancias, qué son las causas, y necesariamente postula al Theos, que no es lo mismo que nuestro Dios cristiano, occidental, porque necesita dar con un primer motor. A posteriori, su editor Andrónico de Rodas decide titular a todos estos manuscritos que tienen un poco de desconexión interna como la metafísica, ta meta, ta física, aquellos que vienen después de la física. ¿Quién le da este sentido de una transfísica, de aquello que está más allá de la realidad física? Es Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás está intentando conciliar estas tres definiciones que Aristóteles no deja resueltas en la metafísica: una filosofía primera, una ciencia de la entidad o una ontología, una teología, una metafísica. Marcela, en ese sentido, bueno, yo soy el hombre, la mujer común para poder interpretar lo que ustedes están diciendo. Yo no interpreto por lo que he leído que necesariamente Ellacuría rompa con las corrientes europeas, más bien se sirve un poco de ellas, porque si está hablando, distingue entre la metafísica, que es lo que está afuera del ser, y lo ontológico, que ya nos aterriza en el ser. Lo único que cuando él adapta eso a nuestra realidad latinoamericana, a las realidades de este país, en esa coyuntura histórica, entonces él dice sí, pero el ser, centrémonos en el ser, pero como un ser histórico. Eso es lo que yo entiendo. O sea, un ser no en el sentido aristoteliano de esa esencia inherente, pero esa esencia en relación a cómo, a ese ser histórico, de cómo se desenvuelve en las circunstancias. Claro. Sí, un poco solo para precisarlo, antes de darte la palabra. Lo que pasa es que esto de la metafísica, a mí me parece importante cómo está el concepto, porque a la larga, Ellacuría, tú lo sabrás, Marcela, él planteó eso una filosofía propiamente latinoamericana, ¿no? Entonces, por eso te decía yo, había un concepto europeo, o sea, el desplazar la metafísica, por eso te decía, no se puede ser filosofía sin Kant, porque es otro tipo de filosofía el que vas a hacer. Destierras la metafísica, te permiten filosofías un poco como la de Heidegger, que es el individuo, es el ser, soy yo el que estoy reflexionando. La filosofía ya no tiene ese carácter de ciencia. Pero Ellacuría da este giro y vuelve, por eso te decía, y entonces yo no sé si ahí estamos ante algo nuevo o si simple una reacción ante una filosofía europea. Sí, voy a retomar el hilo para poder responder estas dos cuestiones. Esta idea de que la metafísica versa sobre una causa, sobre unos objetos que están más allá de lo real, como les decía, es una definición que plantea Santo Tomás y que lo va a retomar la filosofía posterior. Por eso es que Kant plantea en la Crítica de la Razón Pura esta reacción contra la metafísica. Porque lo que Kant está poniendo en entredicho, tanto para la metafísica como para la ciencia, son cuáles son los límites. Y para Kant, el gran problema que tiene la metafísica, tomada en este sentido como esta ciencia de aquellos principios que están más allá de los límites de nuestra experiencia, para Kant la metafísica tiene el gran problema de que sus conceptos no tienen un contenido empírico, como sí los puede tener la física. Pero la matemática tiene el mismo problema. ¿De dónde vienen ciertos... La figura geométrica. Sí, exactamente, de dónde vienen los contenidos empíricos de la matemática? Y eso le lleva a Kant eventualmente a otro gran problema, y es el problema que trata en la Crítica del Juicio, de lo bello, de lo sublime, de lo terrorífico y del mal. ¿De dónde somos capaces nosotros de tener
este tipo de conocimiento, siendo que no tenemos una experiencia concreta de ello, una experiencia individualizada de decir este es el mal, esto es lo bello, no tenemos nada de eso. Entonces a Kant lo que le interesa más bien es establecer cuáles son esos límites y los límites, por lo tanto, de qué podemos saber. Y en ese sentido también dar unas pretensiones mucho más modestas, tanto a la ciencia como a la filosofía. Frente a Kant, que lastimosamente para explicar cómo conocemos el mundo termina partiéndolo en fenómenos, y lo que nosotros, es decir, lo que nosotros podemos percibir con nuestras categorías, y en noúmenos, que es la realidad en sí, va a reaccionar Hegel y toda la tradición del idealismo alemán, intentando devolverle a la realidad este carácter unitario. Y lógicamente, frente a esta pretensión de Hegel de unificar la realidad al darle carácter procesual, pero el dinamismo del proceso es de carácter ideal, claro, luego tenemos a Marx, que le va a dar un giro y va a decir el dinamismo no tiene carácter ideal, sino que tiene carácter material. La realidad, es cierto, es una unidad que está en proceso, y la índole del proceso y el motor dialéctico que mueve el proceso es de carácter material, porque es la necesidad biológica. Vemos aquí que lo que hace Marx y lo que hacen Hegel es circunscribir los límites de la reflexión filosófica. Claro, Marx no habla de que él está haciendo una metafísica, por supuesto que no lo hace. Pero lo que hacen Marx y Hegel es volver a circunscribir el contenido de la reflexión filosófica no a algo que está fuera del mundo, sino a la estructura interna de la realidad. Y eso es algo que a Curia le interesa. Zubiri, por su parte, considera que hay que volver al problema que estaba planteando Aristóteles para entender lo que es la metafísica. Y Zubiri va a reconceptualizar ese contenido de la metafísica a lo largo de sus distintos trabajos. Para Zubiri, meta no se debe entender como fuera de, como diría él con este neologismo, el allende la realidad, más allá de la realidad, sino que meta, como Zubiri también es un gran conocedor del griego y de muchas otras lenguas muertas, es decir, meta no significa únicamente esto. Meta lo podemos traducir como transfísica, algo que está en todas las cosas, pero sin confundirse con ellas. Entonces, para Zubiri, la metafísica no es buscar los fundamentos de la realidad más allá de ella, sino que es en las cosas mismas, en su concreción real, donde podemos dar con sus constitutivos últimos. Entonces, para Zubiri, la metafísica es una transfísica, ir a la realidad, y por ello es que el objeto de la metafísica para Zubiri es la realidad. La realidad en proceso, la realidad en su carácter plural, material, concreto. Y eso es lo que le interesa a Pregunta Curia. para ambos, quizás nos pudieran explicar por qué uno pensaría que el conflicto de Yacuría sería con la dialéctica marxista, pero realmente no. ¿Cuál sería realmente el conflicto para él? Y tal vez ambos pueden. Bueno, continuando para poder responder eso, Ellacuría considera que la filosofía debe replantear cuál es su propio objeto. Como él señala en Función Liberadora de la Filosofía, las visiones sustancialistas que han fundamentado muchos dualismos, mente-cuerpo, racionalidad-sentir, naturaleza e historia, han servido para fundamentar muchas relaciones de dominación, han servido para justificar muchas prácticas de dominación de manera explícita o no.
Entonces la filosofía necesita replantearse cuál es su propio objeto para hacerse cargo de la realidad, para responder eficazmente a las situaciones en las que se está viviendo. Y si para Ellacuría, ¿y qué es lo que Ellacuría nos dice? Si el objeto de la filosofía es la realidad en proceso, es la realidad histórica, entonces dentro del campo de la reflexión filosófica entra lo político, entra lo social, entra lo antropológico, entra lo teológico, entra lo universitario, entran todas esas dimensiones de la realidad humana, individual y social. Y por lo tanto la filosofía no puede pretender desentenderse de lo que acontece en la realidad. Tiene más bien la tarea de ir a la realidad y a partir de ahí analizar cuáles son las causas de lo que está sucediendo. En ese sentido, claro, es una reacción, por ejemplo, frente a las pretensiones de desfundamentación. Desfundamentación de la metafísica, que es toda esta tradición llamada posmoderna, que se abre, por ejemplo, con el existencialismo francés. Para Ellacuría, ciertamente son importantes estas corrientes porque ponen en cuestión los fundamentos mismos de la filosofía, y eso es algo que sí tenemos que hacer. Pero el problema para Ellacuría es que no dejan de ser una mera reacción porque hace falta el momento de proposición. Eso que has dicho, perdona que te voy a interrumpir, voy a salir, eres académica, ¿no? Entonces voy a salirme un poco del discurso académico para que la gente de que no estudia filosofía sepa, ¿no? Tú lo mencionas, ¿no? Hay un artículo muy importante de Ellacuría donde él ya plantea que se llama, por aquí lo tengo, que plantea el tipo de filosofía que él quiere hacer, ¿no? Y entonces lo que tú dices, él quiere hacer una síntesis de Ortega, del vitalismo orteguiano, y la filosofía escolástica, ¿no? Hay una especie de síntesis, ¿no? Luego Samur, que en otro libro que es un clásico, que La voluntad de la liberación, él va diciendo que Ellacuría tiene diferentes formas va evolucionando en su pensamiento, como que lo deja, no sé tú, porque tú lo dices, ¿no? Desde muy temprano, esto lo escribes tú, desde muy temprano Ellacuría tuvo la inquietud por encontrar una unidad sintética entre la actividad filosófica rigurosa y la existencia humana concreta, siempre llena de vicisitudes, sufrimientos y problemas. Por ello se inclinó por elaborar una síntesis entre la filosofía escolástica y el vitalismo orteguiano. Consideraba que ambas podían dar como resultado una filosofía a la altura de los tiempos, una filosofía viva y encarnada que planteara cara a cara los asuntos que preocupan a la humanidad, pero sin dejar de ser filosofía. Me voy a salir del discurso académico, es decir, yo entiendo que evidentemente él no es que sea un escolástico, pero quizás retoma de la escolástica este orden, tal como tú lo has planteado, ¿no? Este orden para seguir siendo una filosofía tradicional, pero al mismo tiempo quiere que esa filosofía tenga vida. Tú dices que él está reacciona contra el existencialismo francés, pero yo siento más vivo, el existencialismo francés me dice, o incluso Heidegger me está diciendo algo de la vida, no solo en términos académicos. Cuando yo leo a Ellacuría, a mí me parece que su filosofía, evidentemente, es una maestría, una genialidad intelectual, que está construyendo conceptos, pero que casi su lenguaje, su estilo, me dice menos de la vida que lo que me dice el existencialismo francés. No sé si me doy a entender con la pregunta. ¿Qué piensas? Bueno, y voy a aprovechar después esto para responder a la pregunta que planteó Lizard. Ellacuría joven anda buscando eso. Pensemos en Ellacuría de unos 25 o 27 años que empieza su proceso de formación filosófica. Considera que la filosofía debe responder tanto al problema de la realidad en cuanto tal, pero también a los problemas concretos que viven las personas. Y en ese sentido, él toma de Ortega esa idea de la filosofía, esa filosofía viva.
esa filosofía que está constantemente en búsqueda de renovación, de tocar las cosas que nos están pasando. Pero ¿cuál es el problema? Que Ellacuría ve, y por lo cual considera que la metafísica de Zubiri es más fructífera para analizar la realidad. Porque lo que Ellacuría señala de Ortega, al igual que señala de otros existencialistas franceses, es que no tienen carácter sistemático. El problema que Ellacuría ve en Ortega es que es muy, vamos a decir, muy ensayista, muy de efemérides, muy de tocar lo que está pasando ahorita. Pero el problema con ese tipo de análisis, para el Ellacuría, digamos, ya viéndolo en perspectiva, ya no es el mismo Ellacuría del 57 que el del 89, es que análisis como los de Ortega nunca llegan a las causas de por qué suceden las cosas, porque no tienen ese carácter sistemático que él sí ve, por ejemplo, en su juventud, que encontramos en Santo Tomás. El problema con Santo Tomás es que, si bien es cierto, tiene este sistematismo que nos puede dar causas, nos puede dar razones, es que también se desentiende de qué es lo que pasa en el nivel concreto. Y en Zubiri Ellacuría ve que hay herramientas conceptuales que sí nos pueden ayudar a entender ambos. Por supuesto, Ellacuría no se queda solamente con Zubiri. Ellacuría, a lo largo de su formación y de su evolución intelectual, dialoga, como señala Elizabeth, con el marxismo, dialoga también con la filosofía de Hegel, con la escuela de Frankfurt, también retoma, también mantiene el diálogo con Heidegger y con otros filósofos también, como el estructuralismo francés, ¿no? Sobre todo un autor que aparece en sus textos en repetidas ocasiones, por ejemplo, Piaget o Lévi-Strauss. Entonces, lo que a Ellacuría le interesa es más bien dar con una idea de filosofía, más que con un sistema acabado, porque los sistemas en filosofía suelen ser fruto de larguísimos años de trabajo, y Ellacuría muere bastante joven, muere de 59 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Ellacuría no encuentra en el existencialismo, por ejemplo, el de Heidegger? El problema que Ellacuría ve, y por eso es que Ellacuría está aquí criticando, y de hecho él, su mayor diálogo en los momentos en que aparece los mantiene sobre todo con el primer Heidegger, el del Ser y Tiempo. El Ser y Tiempo. Y el gran problema que Ellacuría encuentra en la visión del existencialismo de Heidegger es que no le da primacía a la realidad. Porque para Heidegger, ¿qué es la realidad del ser humano? ¿En qué se fundamenta? ¿Qué es lo propio de la actividad humana? Es la comprensión y el dejar acontecer del ser. Pero para Ellacuría lo más primario no es la comprensión, ni tampoco es el dejar ser al ser, sino simplemente es aprehender la realidad para vivir, para poder vivir y poder vivir humanamente. Todo lo que tenga que ver con el sentido, con el problema del ser, dice Ellacuría, eso es algo posterior. No es lo más primario ni lo más fundamental. Lo más primario y lo fundamental es estar instalados en la realidad para vivir, para que podamos hacer viable nuestra propia vida. Y sobre esa instalación en la realidad, posteriormente vendrá el sentido, posteriormente vendrá el problema del ser. Vamos, ya que entremos a otro concepto. ¿Qué es tú dices, el objeto último de filosofía es la realidad? En palabras sencillas, bueno, lo que se pueda, ¿no? ¿Cómo entiende lo real? Porque hay una distinción que tú haces entre Heidegger, yo no comparto la posición de Ellacuría, porque Ellacuría es como una especie, un juego semántico de que antes hay que estar en la realidad y después viene
el sentido del ser. Heidegger dice, no, es que la realidad está ahí y soy yo el que le doy sentido, ¿no? ¿Qué es lo real para Ellacuría? ¿Cómo entendemos? Porque tú en tu discurso es realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Es lo corpóreo? ¿Lo que no existe pero puede existir? ¿Qué es lo real? La realidad, dicho pronto y rápido y súper simplón, pues, pero es lo material. Pero material para Ellacuría, siguiendo a Zubiri, y Zubiri bebe, de hecho, de la nueva física del siglo XX, material no es sinónimo de corporal. La corporalidad, lo que nosotros podemos sentir, tocar, ver, es un tipo de expresión de la actividad de la materia. La materia, nos dice Ellacuría, y yo creo que en esta línea, esta conceptualización de la materia que viene de Zubiri es súper fértil, porque todavía no tenemos claro qué es la materia, porque ni siquiera sabemos cuál es la composición última del átomo. La materia es el principio estructural y estructurante de todas las cosas. Es aquello de lo cual toda cosa, vamos a decirlo en términos aristotélicos, está hecho y es. No es nada más que su propia materialidad. Y la materia, nos dice Ellacuría, siguiendo la tradición de Zubiri, tiene carácter abierto, dinámico, evolutivo. Pensemos, por ejemplo, como de un cuerpo en descomposición van brotando plantitas, van generando nutrición. Esa es la forma como la realidad va dando de sí otras cosas. Perdón que te interrumpa, para que nos entendamos. O sea, como que Ellacuría dice, y Zubiri, hay algo que está presente en todas partes. Digamos, en palabras simples, él está pensando que algo que está presente en todas partes, eso sería, en lenguaje común y corriente, lo real. Más o menos. Lo real es la materia, lo real es material. Pero en ese sentido, algo que está presente en todas partes, porque luego hay otro concepto que es importante, la esencia. Sí. Yo sé que todos los zubirianos y los de Ellacuría, ellos sostienen que, evidentemente, que Ellacuría, que él no está hablando de sustancias. Sustancias en filosofía es un concepto problemático, como tú has dicho, porque una cosa es cómo lo manejan los griegos, luego cómo se interpreta. Heidegger también tiene todo una discusión sobre cómo se entiende la sustancia. Voy a salirme de lo académico. Sí. Hay algo que está en todas partes, eso es lo real. ¿No es eso un poco, estamos hablando de que hay algo debajo de las cosas? No. ¿Por qué? Porque es algo que está presente en todo. Esa esencia no es algo que está por debajo de... No. No, ¿por qué? Porque el concepto de esencia no es el mismo que sustancia. Sustancia, no, yo sé, literalmente si no es el mismo. Es bastante común confundir las ambas. Sí. La esencia, dice, explica Zubiri, que es de aquí, de donde Ellacuría bebe mucha de su fundamentación conceptual sobre la esencia. Nos dice Zubiri, la esencia es aquello que principia, pero principia en el sentido de que no es nada distinto de la cosa, sino solamente en el sentido de que es lo que le está principiando. ¿Cómo entendemos principios? Como, en otra palabra más llana, ¿cómo la definirías? Digo, es que estoy tratando de salirme de la repetición de conceptos porque no se va a entender. Aquello que constituye, aquello por lo que es, lo que es, y es como es, y no es ninguna otra cosa. Eso es un principio, aquello por lo cual, por ejemplo, el principio de cada uno es aquello por lo cual yo soy Marcela y soy como soy. Eso es lo que me principia a mí, aquello que me hace ser esta realidad. Y eso que me hace ser esta realidad, eso es la esencia. En el caso de los seres humanos, a nivel material, ¿cuál es nuestra esencia? Eso está en nuestro código genético, en nuestro ADN. Ahora, Marcela, quizás como ya vamos terminando un poco, yo tengo entendido, por lo que les he escuchado conversar,
Viene Ellacuría y tiene todas estas influencias filosóficas de todas estas corrientes, tiene esta formación, él está conciliando estas diferentes para hacer su propia manera de filosofar. Él viene acá y se enfrenta ante esta realidad, la realidad de este país, y él se pregunta, ¿filosofar para qué? ¿Y quién va a filosofar? ¿Y cómo van a filosofar? Y entonces están ante las realidades de este país. O sea, dice, bueno, hay una clase que está oprimida, ¿cómo puede el ser humano oprimir a otras personas? ¿Cómo puede no tener ese concepto de ética, de que vamos a destruir a nuestros semejantes de esa forma y no vamos a estar conscientes de eso? ¿Qué son las causas o por qué eso está pasando? ¿Cuál es la visión de la educación? ¿Cuál es la visión de los negocios? ¿Cuál es la visión de la religión? Entonces aquí viene la pregunta, ¿filosofar para qué? Y cómo filosofar. Claro. ¿Es válida esa actividad filosófica y de qué forma? Claro. Bueno, en eso también Ellacuría se distingue mucho en cómo entiende el problema de la liberación. Y es aquí donde él se distancia del marxismo. Ellacuría considera que la filosofía, precisamente porque busca la radicalidad de lo real, cuáles son los fundamentos de la realidad, no puede no ocuparse, no puede evadir el problema de la liberación. Para Ellacuría, y eso también en lo que compete a su objeto, como en lo que compete a su opción. Para Ellacuría, el dinamismo de la realidad, como la realidad es, su principio último es material, y la materia tiene este dinamismo de liberación, de evolución, que da de sí cosas diferentes. Pensemos, por ejemplo, ¿y de dónde vienen nuestros hijos cuando los tenemos? Es esa capacidad productiva, liberadora que tiene la materia. Entonces, y eso es una cosa que discute muy bonito Héctor Zamora en este libro, Voluntad de Liberación. El dinamismo de la realidad es liberación de formas nuevas de realidad. ¿Y qué implica en el plano de lo sociohistórico? Que el dinamismo de la realidad debe llevarnos a formas de ser y formas de vivir que nos hagan más humanos, que nos humanicen más. Y que también hagan más pleno, el ámbito de la realidad total. ¿Qué es lo que Ellacuría observa, por ejemplo, en la experiencia del Salvador? Que la experiencia del mal histórico lo que trae es no un proceso de liberación de más realidad, sino un proceso de degradación de la realidad. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con esta crisis climática, con este cambio que estamos teniendo en el clima de nuestro planeta, con la extinción de muchas especies, pero también con nuestra forma de vida, que no nos hace felices, que nos llena de más frustraciones, el índice de aumento de la violencia social. Esos para Ellacuría son síntomas de un proceso no de liberación, sino de empobrecimiento histórico. Entonces la filosofía debe ocuparse de la liberación por lo que toca a su objeto, pero también debe ocuparse, ya en el caso de la persona que filosofa, debe, si tiene un verdadero compromiso con la verdad, debe tomar una opción. Y esa opción debe ser por la liberación. Y la liberación para Ellacuría no se entiende, como lo ve sobre todo la tradición del marxismo, sobre todo la que nos llega acá, que es por la vía de la Unión Soviética, después por la Guerra Fría, ¿no? No es la liberación únicamente en términos políticos, en el sentido de hay un partido que toma el poder del Estado, y tampoco es en términos socioeconómicos. No se trata únicamente de cambiar el modo de producción ni el régimen económico. La liberación para Ellacuría debe tocar necesariamente toda la realidad, y en ese sentido también debe tocar éticamente a las personas. Debe tocar las relaciones que el ser humano tiene con la naturaleza, con los demás, consigo mismo.
con la divinidad, porque también hay visiones fetichizadas de la divinidad que justifican la dominación. Ese de poner a ese Dios, ese llamado de Dios ocioso, que solo ve y que no hace nada, o ese Dios que nos va a premiar, que es lo que criticaba Marx, nos va a premiar más allá de esta vida. Esas son visiones falsificadas también de la divinidad que deben, para Ayacuría, deben transformarse. Bueno, este tema nos va a dar para mucho. Yo creo que vamos a hacer más sobre conocer un poco a Ayacuría, porque se nos queda bastante cosas en el tintero. Una última pregunta, un poco hablando, estamos de temporada de educación. Tú diriges el doctorado en filosofía latinoamericana en la UCA. Ya saliéndonos de la propia filosofía de Ayacuría, ¿cómo ves tú la enseñanza de la filosofía en El Salvador? ¿Qué problemas has tenido? ¿Cómo ves la situación del filosofar en El Salvador? Bueno, en El Salvador la filosofía nunca ha tenido un público muy grande y creo que tiene mucho que ver con ciertas preconcepciones erradas sobre lo que implica el estudio de la filosofía. Porque la filosofía está asociada en la experiencia de muchas personas que no están familiarizados con ella, está asociada o ya sea con cosas muy abstractas, cosas que no tienen que ver con la vida cotidiana, con... Hombre, pero filosofía de realidad histórica es un poquito abstracto, ¿no? Un poco tiene claro, que ver con... es un libro difícil. Una filosofía más gentil podemos ser la de Gramsci, por ejemplo. O con preguntas, digamos que porque la filosofía no se plantea este tipo de preguntas, con preguntas como ¿existe la realidad? ¿Existe la verdad? Ningún filósofo se pregunta eso. Los filósofos nos preguntamos más bien, cuando yo digo que digo la verdad, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que yo hable con verdad? ¿Qué es la realidad? No tanto existe o no existe, sino ¿qué es? ¿No? Eso por un lado. Y por otro, y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de Santo Tomás, esta idea de que la filosofía tiene su objeto en algo que está más allá de la realidad, es bastante común, sobre todo a partir de esto que en filosofía de la religión llamamos la nebulosa místico-esotérica, que arranca con el siglo XIX. Se asocia la filosofía con lo esotérico, con lo oculto, con lo misterioso, con un conocimiento para iniciados. Y muchas personas yo creo que no se aproximan al estudio de la filosofía porque pesan mucho esas ideas también. Y por supuesto, históricamente, el sistema educativo salvadoreño no ha procurado desarrollar en el grueso del estudiantado, que es el que está en el sistema público, las habilidades de pensamiento crítico necesarias y las habilidades de comprensión lectora, de diálogo, como el que hemos estado sosteniendo, de pensamiento intersubjetivo, para que los estudiantes puedan explorar toda esta otra rama de saberes, además de la filosofía, como la historia, el arte, la literatura. En El Salvador es muy difícil encontrar que haya interés entre los más jóvenes por estudiar filosofía. Y eso también tiene que ver mucho con los cambios en la moda, ¿no? Y también tiene que ver con eso el hecho de que no haya mucho público interesado porque no tiene las herramientas, porque considera que es algo muy difícil, pero también porque no tiene los suficientes recursos para dedicarse a este tipo de carrera, que únicamente hay 2 programas de filosofía a nivel nacional, el que tenemos en la Universidad de El Salvador y el que tenemos en la UCA. El que tenemos en la UCA, nosotros contamos con nuestra licenciatura en filosofía, que tiene una duración de 5 años. Tenemos una maestría en filosofía latinoamericana y el doctorado en filosofía latinoamericana. Los 2 programas de posgrado los tenemos en modalidad virtual, precisamente pensando en que la gente que se interesa por estudiar filosofía tiene también otras responsabilidades, sobre todo económicas. Está en modalidad virtual.
Sí, estamos ya en modalidad virtual. Bueno, tenemos que acabar porque ya se nos va el tiempo. Gracias, Marcela, vamos a tener que seguir más pláticas porque yo creo que se nos ha quedado bastantes cosas por explicar. Para la audiencia, el próximo episodio sí les prometo que va a ser sobre educación. Va a estar con un sociólogo, vamos a estar con uno de los sociólogos para mí los más importantes del país. Así que hasta aquí llegaríamos con el episodio. Gracias, Marcela, por aceptar la invitación y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.